Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de distintas compañías que tenemos en el portfolio personal o que seguimos y que han presentado resultados en las pasadas semanas o los pasados días. La primera de ellas es Meta. Meta fue una de las compañías que mejor rendimiento nos otorgó en el pasado. Llegamos a comprar en aquella caída en torno a los $100 con una posición media de $150. Si bien es cierto que descargamos la posición poco a poco a partir de $330 en adelante, como fui relatando en redes sociales, todavía mantenemos una posición más o menos residual o pequeña dentro de nuestro portfolio de unos $5.000. A continuación vamos a ver un poco los principales elementos de estos resultados, que yo creo que son en general bastante buenos. Por una parte, a nivel de crecimiento de los ingresos, básicamente rompe todas las estimaciones de los analistas, también el guidance que dio la compañía, porque crece en un 22%. Y después es cierto que el apalancamiento operativo hace que los márgenes se eleven incluso bastante más. Todo ello teniendo en consideración que siguen las pérdidas o que incluso se aumentan las pérdidas en el segmento de Reality Labs, como vamos a ver. Y esto es algo que perfectamente podría ser reversible, aunque siempre lo comento y nunca termina por concretarse, ni el hecho de que produzcan un beneficio, ni el hecho de que desmonten este segmento. Si Zuckerberg lo ve como un segmento que va a otorgar rendimientos en el futuro, me parece interesante que sigan en esa línea, sobre todo si pueden mantener estos márgenes brutales a pesar de ello. Vemos que a pesar de que muchas personas dicen que bueno, que Facebook está muerto, que Instagram tenía competencia y tal, pues sigue creciendo el número de usuarios activos dentro de sus aplicaciones, un 6% año sobre año, lo cual es bastante. Y sobre todo se sigue incrementando el precio, se incrementa un 11% porque cada vez es más atractivo estar dentro de la red de Meta. Básicamente yo comentaba en redes sociales que Meta tiene un tablón de anuncios enorme que llega a casi la mitad de la población mundial y que además tiene la ventaja de que es digital, un tablón de anuncios con costes marginales decrecientes, es decir, cuanto más usuarios se integran en la red, cuanto más aumentan los precios, no aumentan en la misma proporción los costes, sino que los costes aumentan mucho menos. Y todo ello a pesar de que está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial. Y esto es otro de los elementos que vamos a ver a continuación. Como vemos, los ingresos han aumentado un 22% y los beneficios solo un 12%. Esto puede tener en cierto modo trampa porque se están aumentando muchísimo la parte de las inversiones y todo ello redunda y redundará en el futuro en depreciaciones y amortizaciones más elevadas. Es decir, lo que en principio era un negocio bastante asset light se está convirtiendo en un negocio de activos duros de un tamaño a nivel de dólares, de coste en dólares importante. Todo ello redunda en un riesgo importante. ¿Por qué? Porque esta infraestructura digital de servidores, de chips y demás, según la compañía, se amortiza de media en torno a 5 y 6 años. Es decir, tiene una vida útil de 5 o 6 años. Si, por ejemplo, este material queda obsoleto porque la tecnología avanza a un ritmo superior al esperado o porque finalmente la inteligencia artificial no produce un retorno sobre el capital suficientemente elevado, pues evidentemente va a redundar de manera negativa en la compañía con grandes impairments que van a reducir el beneficio o pueden llegar incluso a incurrir en pérdidas temporales por esta cuestión. Este sería el downside. El upside es que el mercado de la inteligencia artificial no solo genera nuevas eficiencias en el negocio ya existente de Meta, en las redes sociales, cómo se tarjetea a los usuarios para lograr la mayor eficiencia de las empresas que quieran participar en la red de Meta, pagando por ello. Y por tanto, tan solo no se genera este beneficio para mejorar el negocio existente, sino que se está generando un nuevo negocio en torno a Llama en este caso. Bueno, vamos a ver el comentario antes de pasar al análisis de las cuentas. Vemos, nosotros esperamos para el tercer trimestre de 2025 un rango de ingresos de entre 47,5 y 50,5. Esto implicaría un crecimiento para Meta
superior al 17% y que se quedaría en un rango de hasta el 25% de crecimiento. Es decir, el crecimiento de Meta se está acelerando. A pesar de que tan solo hace 2-3 años se estaba diciendo que Meta era una empresa en decadencia, que no podía lograr más penetración en el mundo porque ya tenía una parte muy importante de las personas con acceso a la tecnología, esto se ha demostrado un criterio bastante fútil y Meta sigue creciendo, prácticamente no tiene competencia, es la empresa líder de este oligopolio de las redes sociales y está plantando sus semillas en nuevos mercados a través de los cuales pudiera generar retornos en el futuro. Bueno, aquí te dice un poco, te habla del cambio de moneda, que no me parece muy importante. Podría tener un viento de cola del 1%, señala. Y bueno, me parece interesante irnos a la parte del CAPEX, porque es algo en lo que los principales comentaristas y en la conference call estaban bastante enfocados y me parece correcto. Nosotros esperamos un CAPEX de entre 66 y 72 billion. Básicamente el guidance anterior estaba en torno a 64 y 72 billion. Ya han mantenido el guidance, pero en la parte alta del mismo. Y por otra parte nos dicen que el crecimiento en dólares para el año siguiente va a ser de aproximadamente el mismo, de unos 30 billones de dólares. Lo cual es un crecimiento bastante alto. Es un crecimiento, en este caso, de en torno al 30-40%, lo cual es significativo. Y esto tiene una variable secundaria también, tiene una lectura que podemos aplicar a otras compañías. Por ejemplo, otra de las compañías que tenemos en cartera a través de opciones call, que nos está yendo muy bien, como he comentado en redes sociales en múltiples ocasiones, AMD. AMD es uno de los principales proveedores de la infraestructura que está desarrollando Meta para su red de inteligencia artificial que es Llama. Básicamente, si te están aumentando 30 billion el guidance del CAPEX, es decir, de las inversiones que van a realizar, pues es una señal bastante positiva para estas compañías, que son uno de los principales proveedores de Meta. Meta básicamente está apostando fuertemente por desarrollar la infraestructura con AMD y no tanto con Nvidia. Otras grandes compañías como Microsoft y demás sí apuestan bastante más por Nvidia, precisamente porque el software CUDA es bastante superior hasta el momento con respecto a ROCm, que es el software de AMD. En AMD destacaban más las costo-eficiencia, es decir, el coste que tenían sus dispositivos con respecto a la inferencia que generaba, la capacidad de inferencia, pero esto también podría darse la vuelta y Nvidia quedar expuesta también de la parte del software. Teniendo una cuota de mercado del 90%, el upside parece bastante corto, a menos que esperemos un crecimiento exponencial del mercado en los próximos años. Vale, dice que con la nueva ley de Estados Unidos se va a reducir los impuestos que va a pagar la compañía en este año y en los años próximos. Esto es bastante positivo para la compañía, evidentemente, porque va a generar más flujo de caja con respecto a un escenario donde estos impuestos estuvieran vigentes. Hay distintas alternativas para implementar la provisión de esta ley que estamos evaluando actualmente. Es decir, tendrán el equipo de compliance trabajando para ver cómo pueden cumplir con esta ley, siempre redundando en la menor cantidad de impuestos. Estimamos unos impuestos que serán más altos que en el segundo trimestre, pero no podemos cuantificar todavía la magnitud en este momento. Adicionalmente, monitoraremos activamente el entorno regulatorio, incluyendo el incremento de regulaciones a nivel legal y los vientos en contra en Europa, que podrían impactar significativamente a nuestro negocio y a nuestros resultados financieros. Es cierto que en este momento Europa ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos, Europa se ha tragado básicamente el arancel del 15%, aunque por distintos motivos yo pienso que esto va a ser negativo para Estados Unidos, porque al final sus ciudadanos terminan comiéndose el impacto de este arancel en una proporción mayor a la cual se lo tragan otros países, pero bueno, esto ya es una opinión personal.
Y esto ya no tiene, a mi juicio, tanto riesgo como el escenario de tensión anterior. ¿Por qué? Porque la represalia más lógica de Europa ante un arancel muy elevado de Estados Unidos y no acordado, como se ha hecho actualmente, pues sería más regulación para estos gigantes de la tecnología que tienen una gran presencia en un mercado enorme como es el europeo y aparte de más regulación, pues posibles impuestos adicionales que podrían mermar los ingresos de este negocio. Pero esto no ha terminado por ocurrir. Vale, vámonos a la parte de la parte de las cuentas. Me quiero ir especialmente a la parte del balance porque es algo que se ha estado comentando en redes sociales. Aquí tenemos un impacto bastante importante en la caja que tiene la compañía. Es decir, se está drenando caja en estos momentos por las grandes inversiones en CAPEX que está realizando la compañía, las grandes desembolsos en el hardware y el software de la inteligencia artificial para respaldar el desarrollo de llama. Vale, aquí tendríamos que se ha drenado de liquidez en torno a, voy a calcular en un momento, pues exactamente 31 millones. 31 billones, perdón. Se han drenado 31 billones de dólares. Pero bueno, esto hay que cogerlo también en parte con pinzas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otras cuentas que también afectarían a esto, ¿no? Tendríamos que tenemos nuevas inversiones en otras compañías o en activos menos líquidos que no pueden ser considerados marketable securities, que serían bonos de corto plazo. Y básicamente, pues aquí ha habido un aumento de más de 15 billones de dólares. Es decir, la compañía no ha drenado año sobre año 30 millones, sino que los ha dedicado en parte a otras cosas. Aquí tendríamos también la parte de marketable securities, que ha subido 1 billón y algo. O sea, estaríamos en una cifra de unos 14 billones, incluso menos, porque aquí está la cuenta también de Other Assets, que ha aumentado 2 billones, y ya no sabemos realmente a qué estarían dedicados estos Other Assets. Sería un poco caja negra, entonces tampoco quiero atreverme a decir que debido a esto se basa, que esto se basa en el drenaje de caja que estamos viendo aquí en los activos corrientes. Pero sí que podría tener un impacto. Y esto realmente sería la parte de inversión, de property and equipment. Aquí estaría toda la inversión en servidores de inteligencia artificial, chips y demás. Y esto habría crecido en unos 26 billones que me cuadra con la cifra que estábamos viendo anteriormente. Básicamente, pues hay 147 billones, muchos de los cuales estarían en riesgo por esto que he comentado, ¿no? Porque hay un calendario de depreciaciones y amortizaciones y si la compañía no logra generar los rendimientos esperados en base a estos activos que está desarrollando, pues se van a dar distintos impairments, es decir, se va a reducir la vida útil de estos activos, se va a, digamos, aminorar el valor de los mismos y por tanto, pues esto va a tener un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, ocasionando potenciales pérdidas o redundando en menores beneficios de los esperados. Pero esto sería simplemente un riesgo que no tiene por qué concretarse. En la parte del balance de las liability, es decir, de la deuda y demás, tenemos que la deuda se mantiene en torno a 28 billones, no es nada preocupante para una empresa que genera lo que genera. Y básicamente, a nivel de cuentas por pagar, pues tenemos 3 billones más, ha aumentado las cuentas por pagar que tiene pendientes. Básicamente aquí no hay nada muy llamativo ni nada preocupante. Y vámonos un poco a la madre del cordero, ¿no? Al tema de los flujos de caja. Y aquí esto es lo que se ve bastante mermado y si realizamos una valoración por flujo de caja libre, la empresa va a salir bastante perjudicada. ¿Pero por qué? Porque estamos realizando unas inversiones que se amortizan a lo largo de años. Y por tanto, estas grandes inversiones están mermando la generación de caja.
Aquí vemos el resultado comparado 2024-2025 a nivel de trimestre. Vamos a ver el beneficio operativo que se genera. Aumenta bastante, aumenta 6 billion. Pero después vemos que la inversión ha aumentado muchísimo. La inversión se ha doblado desde 8 billion hasta 16 billion. Y ¿qué más vemos por aquí? Y bueno, se han realizado también compras de otros activos, de otras empresas, líquidas o no líquidas, que no son activos corrientes, sino inversiones de largo plazo, por ejemplo, en otras empresas. Así que básicamente, pues, la generación de caja se ha visto mermada. Voy a realizar el cálculo. El beneficio operativo. Vamos a quitarle los 16 billion aproximadamente de Property, Plant and Equipment. Es que estas inversiones tampoco sé si son, en qué son, pero realmente lo más probable es que sean otras empresas, porque pone Equity Investment. Básicamente la compañía estaría generando en torno a 9 billion. ¿Y cuánto generaba el año anterior? Pues el año anterior generaba más. Generaba en torno a 11-12 billion. Por tanto, se está mermando bastante la generación del flujo de caja. Esto, si lo anualizamos, incluso el impacto es superior. A pesar de que la compañía va como un cañón, va como un tiro, pero la generación de flujo de caja está sufriendo, evidentemente, porque estamos casi duplicando o anualmente aumentando un 50%, casi a partir del año que viene, las inversiones. Así que aquí estaría un poco la transacción riesgo-beneficio de Meta en estos momentos. Está realizando una fuerte inversión que no sabemos si va a tener su retorno. Si tiene su retorno, este puede ser igual o superior a lo estimado, por tanto puede ser que crezca mucho más la empresa, algo que no nos esperábamos y que sea así, y parece que está siendo en estos trimestres, o puede ser que esta inversión termine con una obsolescencia anterior a lo que se esperaba y por tanto termine en la consideración de impairment que redunde en pérdidas operativas. Aquí vemos un poco los distintos segmentos, ¿no? El segmento tradicional de publicidad, básicamente de redes sociales, WhatsApp y demás, tira bastante, crece un 21%. Después tendríamos el Reality Lab, que no genera apenas nada, que genera bastante poco y que sin embargo pues tiene un gran coste. Vemos que Reality Lab ha generado 370.000 millones de dólares y que pues prácticamente se gastan unos 4,5 billions anuales. Por tanto, de pérdidas operativas, perdona. Siguen las pérdidas, el reguero de pérdidas en el segmento de Reality Lab. Y esto pues parece que va a continuar en el futuro, incluso acrecentándose en el futuro. Aquí vemos, teníamos el cálculo aquí de flujo de caja libre y yo realmente lo he hecho antes de cabeza. Yo dije 9, pues era 8,5, sí, porque lo he hecho aproximado. Y esto que eran 11-12, pues son prácticamente no llega a 11. Así que básicamente vemos esto, que se está mermando en los 6 meses de comparativos del primer trimestre y de 2024 y 2025, pues está mermando el flujo de caja libre y en los 3 últimos meses, en el trimestre también. Y esto es algo que se espera que siga ocurriendo en el futuro. En definitiva, como resumen, los resultados de Meta son muy buenos. En términos al menos postreros, iniciales, se está considerando que esta inversión en inteligencia artificial está dando sus frutos, está generando eficiencia en el negocio tradicional. Sin embargo, hay un reguero de pérdida bastante importante en el segmento de Reality Labs que no deja de aumentar. Y esto y las inversiones que están creciendo bastante, pues pueden ser riesgos potenciales que emanen en el futuro y que puedan tener un impacto negativo en la compañía. No solo en esta, sino en todas las grandes compañías que están invirtiendo fuertemente en el negocio de la inteligencia artificial.
Y bueno, ahora vamos a pasar a ver los resultados de otra compañía que también tenemos en cartera, que es Teleperformance. En Teleperformance decidí no aumentar más la posición y tengo una posición media de unos $90 porque precisamente no quiero sobreexponerme a una compañía de la cual no tengo clarísimo que va a ir bien en el futuro. Es cierto que estoy expuesto en la misma por el precio, porque considero que es una empresa que está muy barata y que si sigue con este desempeño, es decir, si no decrece apenas o decrece muy poco, va a ir bien en el futuro, porque básicamente si genera 1 billón de euros o casi 1 billón de euros anuales y tiene un market cap de 4 billones y un enterprise value de unos 8 billones, pues básicamente en 4 o 8 años ya estaría recuperando el, mi inversión, teniendo en cuenta que claramente pues la empresa se va a cero en ese periodo. No creo que sea algo demasiado probable. Pero sí es cierto que los resultados de la compañía han sido bastante malos. La compañía dijo que iba a crecer en torno a un 2,4% y realmente lo que ha hecho ha sido crecer un 0,7%. Aquí vemos cómo ha crecido un 0,7%, pero lo peor de todo es que si hacemos el cálculo trimestral, la compañía estaría decreciendo. No es un decrecimiento muy grande, pero el segmento de servicios especializados, que es el que mayor potencial tenía o que el mercado consideraba que tenía el menor riesgo, ha sido el más impactado a nivel negativo, curiosamente. Y sin embargo, el negocio tradicional, que potencialmente iba a ser aplastado por la inteligencia artificial, por estos motores de atención al cliente de inteligencia artificial, pues ha sido el segmento que mejor se ha comportado y que ha guardado los muebles en este caso. Vemos que están teniendo una contención del gasto importante, prácticamente el gasto en personal no crece, esto es algo positivo teniendo en cuenta que evidentemente la inflación afecta y sobre todo afecta también en países subdesarrollados o con un desarrollo inferior a Europa y Estados Unidos que pues básicamente han tenido una inflación superior. Sin embargo, pues al final, a pesar de que tenemos un beneficio operativo más alto que el del año 2024 en la mitad de año, después esto redundaría en un beneficio antes de impuestos inferior, básicamente por el resultado financiero, que estaría con un gastos superior al del año pasado. Es evidente que la deuda que tiene la compañía, pues conforme se ha ido renovando y demás, ha ido aumentando este coste financiero. Esto es algo que se podría revertir porque la compañía está repagando parte de la deuda paulatinamente. La compañía básicamente lo que hace es distribuir el capital principalmente en dividendos, un dividendo bastante alto a mi juicio que debería transformarse en recompras, pero bueno, la compañía pues está prefiriendo mantener este dividendo. Por otra parte, pago de deuda y por otra parte, unas pequeñas recompras que a mi juicio se quedan en insuficientes teniendo en cuenta lo barata que está la compañía. Vale, vámonos a la parte de la caja. Y aquí vemos un poco, vale, ¿dónde está? Estoy buscando las recompras de acciones. Vale, aquí estaría un poco las recompras de acciones netas de lo que hayan pagado en incentivos a los empleados. Vemos que las recompras de acciones no son muy altas, sobre todo en comparación con los dividendos, que son bastante más altos. Y después teníamos el repago de deuda, pero que bueno, en este caso ha sido más grande, digamos, la generación de nueva deuda, porque se han emitido bonos y demás, porque había que rolar deuda, es decir, se acababa el plazo de parte de la deuda y tenían que generar nueva deuda, pero sí que están repagando. A nivel neto, pues en términos generales están repagando. Y por tanto, pues la compañía parece que ha generado menos caja de la que se esperaba. Básicamente, pues
ha generado en torno a, vamos a quitarle los leases, 300 y pico millones de euros, y parece poco probable que se alcance los 1.000 millones, es decir, el billón de euros que se esperaba. Parece complicado, pero sin embargo hay que tener en cuenta un detalle. Y es que aquí hay 122 millones de cambios en working capital, que esto podría darse la vuelta, porque si miramos otros años, si nos retrotraemos, ahora no voy a volver a las cuentas de atrás, pero otros años, este working capital es positivo. Y por tanto, pues potencialmente esto podría darse la vuelta y tener un impacto positivo en el futuro. Y realmente, pues si ajustamos los resultados por este working capital, estaríamos más cerca de llegar a los 500 millones, que sería, bueno, la mitad de lo que se espera al cabo del año. Serían 400 y pico millones, más cercanos a estos 500 millones. Desde mi punto de vista, la compañía no va a llegar al objetivo, se va a quedar básicamente en 900 millones de euros aproximadamente, esta es mi estimación. Sin embargo, aún así sería una generación de caja significativa para lo que capitaliza la compañía. Vemos que cayó un 20% con los resultados porque el mercado consideró que eran malos. Básicamente la compañía capitaliza 4.225 millones y genera 900 millones de caja, pues en 4 años y pico estaríamos pagando el market cap de la compañía. Después ya estaría la parte de la deuda, que son otros 4 billones aproximadamente. Aquí lo vamos a ver de todas maneras en el balance. ¿Dónde está el balance? Está por aquí. Pues eso. Básicamente pues tenemos aquí 3,3 billones, que son la deuda de largo plazo. Esto sería working capital, esto sería... Vale, no, sería la parte de largo plazo de las tasas que tienen que pagar en el futuro. Aquí teníamos de corto plazo la deuda que tienen que ir pagando. Básicamente tienen 4 billones y pico de deuda. 4 billones y pico de deuda, 4 billones y pico de market cap, y la compañía pues te hace 900 millones. Si esto se mantiene en el tiempo, pues evidentemente está barata, porque está unas 8 veces, 9 veces EV Free Cash Flow. ¿Qué pasa? Que el mercado piensa que este decrecimiento va a seguir en el futuro. Yo he comentado algunas cuestiones en Twitter. Lo he comentado precisamente hace un rato. Lo he comentado aquí. Aquí no era. Bueno, esto es otro detalle interesante, y es que he visto una cosa que me ha llamado la atención. He estado revisando los distintos elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias y veo que tienen un error importante en esta columna. Básicamente, pues la columna se le ha ido un paso para abajo y no dan el dato bien. Si miras la del año pasado, pues el dato es completamente distinto. Y es un mero detalle que podemos investigar los inversores, pero básicamente están engañando al público, no dándose cuenta de esto. Y una empresa que capitaliza estos millones parece un poco de cachondeo, ¿no? Que tengan estos errores. Vamos a ver aquí. Bueno, esto es un comentario de Gustavo, que por supuesto recomiendo que lo sigáis. Es bastante buen inversor, tiene buenas ideas y siempre está dispuesto a argumentar, tanto en positivo como en contrario. Y bueno, aquí comenta que piensa que una empresa en decadencia siempre estará cara, que cuando lleguen los primeros resultados buenos y haya señales de cara, entonces yo invertiría. Yo un poco le decía que cómo sabemos si una empresa está en decadencia y tal. Y me decía que, bueno, que se ralentizan las ventas, se reducen márgenes. Y aquí yo sacaba una reflexión que es la que quiero traer a colación aquí, ¿no? No todas las empresas, o prácticamente casi ninguna empresa, crece de manera constante, aumenta sus márgenes de manera constante. Básicamente, casi ninguna empresa, por no decir ninguna, durante su vida ha crecido de manera permanente sus beneficios y sus márgenes. Estos son anomalías. Normalmente las empresas pasan por mejores o peores momentos dependiendo del entorno económico, dependiendo de circunstancias del negocio,
Y esto no quiere decir que la compañía pues sea mala o se vaya a ir al pozo. Por ejemplo, en el caso de Meta, ocurrió que el beneficio operativo descendió mucho, los márgenes descendieron y los beneficios los ingresos se vieron también muy afectados. Y sin embargo, pues esto era algo temporal. Si cuando miramos este gráfico y la compañía estaba aquí, lo que extrapolamos es que la compañía no va a dejar de decrecer, pues evidentemente yo no la valoro en $100, la valoro en 50. Sin embargo, ahí ya estaría, digamos, la expectativa que pueda tener del negocio, o la previsión o la visión que se tenga para ver si la compañía va a hacer esto, si se va a mantener recta o no. Porque esto depende de las ventajas competitivas que tenga la compañía o de lo que tú esperes. Y yo, la funcionalidad que le otorgo dentro de mi portfolio a Teleperformance no es otra que la de una opción put al desarrollo a corto plazo de la inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo compañías como, por ejemplo, Meta, una porción también de Alphabet o AMD, que están enfocadas en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de los motores de inteligencia, del entrenamiento y la inferencia de estos motores de inteligencia artificial que pueden revolucionar el mundo y la productividad tal y como la conocemos. Sin embargo, una manera de protegerme de que estas ideas no vayan a proliferar, porque tal vez, como ocurrió con Internet, esto ocurre, pero en el largo plazo, no ocurre en el corto o inmediato plazo, pues Teleperformance sería una especie de exponerme a una tesis contradictoria a esto. ¿Por qué? Porque si la inteligencia artificial no florece como se espera en el corto plazo, a Teleperformance le va a seguir yendo bastante bien. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una empresa sólida, una empresa de calidad, una empresa en la que se puede confiar y está en precio muy bajo, en el cual si no ocurre ninguna disrupción, evidentemente cuando el ciclo económico se vaya recuperando, va a volver a proliferar y yo me voy a aprovechar de esta oportunidad. ¿Que no ocurre? Y mi posición en Teleperformance sigue cayendo paulatinamente. No ocurre nada porque básicamente pienso que si esto ocurre es porque a la inteligencia artificial le ha ido muy bien. Y si le ha ido muy bien, posiciones como las que he relatado, Meta, Alphabet o AMD, son empresas que al menos una o varias de ellas va a ir bastante bien. Y sin duda me va a dar bastante más retorno del que me va a quitar Teleperformance. Como he comentado en otras ocasiones, pues incluso es que las calls de AMD ahora mismo me multiplican por 7 o 8 veces. En Teleperformance a lo mejor estoy perdiendo, lo voy a calcular. Lo voy a calcular si los dividendos que he cobrado, claro, porque también he estado cobrando dividendos. Pues 68 entre 90 de precio mes. Estoy perdiendo en torno a un 25% en Teleperformance. Pero es cierto que he estado cobrando dividendos por el camino. Un dividendo que está en una yield en torno al 5%, si no recuerdo mal. Por tanto, realmente la pérdida no es tan severa y es asumible teniendo en cuenta la posición que ocupa Teleperformance dentro de mi portfolio y dentro de mi idea de inversión. Y bueno, pues básicamente sería esto. Teleperformance sí es una empresa que tiene riesgo. Es una empresa que es visualizada como el mercado, como pues que va a ser presa de la disrupción en inteligencia artificial y esto podría ocurrir. Es cierto que se ha producido un asalto al trono a nivel de accionistas por parte de los accionistas mayoritarios de Majorel, que se han quedado un poco con el pastel y se han quedado dirigiendo a la compañía. Y tal vez, bueno, el desempeño tan bueno que tuvieron, pues podría ser inferior en este caso porque es otra directiva. Pero bueno, nosotros seguimos manteniendo la posición sin convicción para seguir aumentando más porque ya sería una posición demasiado grande para el riesgo que entraña la compañía, pero esto sería un poco lo que estamos viendo. Y bueno, ya vamos a dejarlo por hoy, os mando un saludo, básicamente se me ha hecho la hora, me tengo que ir a hacer unas cosas, así que os mando un saludo y os deseo que tengáis buena inversión.